La Deporteca del Verano, con Natalia Freire. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy buenas, pues muy bien, como siempre cuando estoy aquí contigo en esta etapa de la Deporteca del Verano, en el programa del verano de Sergio Torres. Sí, ¿te ha gustado esta etapa en este programa? Pues sí, porque me ha recordado... Primero con el gran Vicente Ortega y luego conmigo. Es que la Deporteca empezó así, como una sección dentro de un programa grande. Empezó como una sección que teníamos los viernes, de ahí la sintonía It's Friday, I'm in Love de los Cure. Y poco a poco pues fue creciendo hasta convertirse en un programa. En un portaaviones, que diría que... Bueno. Es un programa de culto, como dice David Sánchez. Programa de culto, pero no es para incultos. Que eso lo dice Marcos Pereda. Son tantas a la gente que pasa por el programa que al final ya me van diciendo cosas y nosotros me voy quedando con ellos. Nosotros citamos aquí. Sí, yo uso una frase de David que me gusta mucho, que es decir, caviar radiofónico. Sí, hacemos caviar radiofónico. Tal cual, pues la Deporteca es eso, literatura, cine y música relacionada con los deportes. Y en esta etapa veraniega, que estamos aquí haciendo esta sección, recuperando pues esos primeros pasos que dio la Deporteca, pues también estamos haciéndole un guiño a Femenino Singular, el programa que cada jueves por la noche escuchamos también en esta sintonía y en la que hablamos pues de mujer y deporte en todas sus facetas, ¿no? En la parte olímpica, en la parte social, en la parte institucional y en la parte de salud. Entonces, claro, como hoy es jueves, pues no me ha quedado otra que hacerle ese guiño a Femenino Singular, y es lo que hemos estado haciendo también todas estas semanas, ¿no? Los jueves dedicados a las mujeres. ¿Y quién es la protagonista de hoy? Pues ¿quién es? Porque claro, esta semana estamos hablando de porteros. Sí. Esta semana estamos hablando de porteros y de porterías. Entonces, claro, pues ayer hablamos de porteros, que estuvimos hablando incluso de que Rafael Alberti le dedicó una oda a Platko, y estuvimos hablando de Pinto Guajín y de muchas cosas. Está el podcast ahí por si lo queréis escuchar. Ayer habrá alguna noticia por ahí también en la web. Sí, y eso ¿no? es claro. Y sí, eso siempre. Por eso lo digo, Natalia. Tarde o temprano aparecen las noticias en la web de Radio Marca también, que para que podáis pinchar ahí, porque en todas las noticias además aparece el fichero de audio donde podéis pinchar y escuchar esta sección, porque hay que dárselo hecho a nuestros oyentes. El que se lo pierda o el que haya escuchado un ratito y diga, oye, pues era interesante lo que estaban contando estos chicos, vamos a ver qué han hablado desde el principio a fin, pues ahí lo tenéis, en el podcast y en las noticias de la web de Radio Marca. El caso es que, claro, hoy toca porteras, en general, las porteras. Entonces, para hablar de mujeres que juegan al fútbol, incluyendo a las porteras, yo quería ponerte esta sintonía de Farga. A ver, esta me encanta esta. Cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. He de decir que la primera vez que se cantó esta canción en público estábamos allí en Radio Marca, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, porque estábamos despidiendo al equipo español, a la selección nacional, para esa gala la presentaste. La presenté yo, ¿tú? Bueno, en realidad la presentó Roberto Gómez y yo le eché una mano para llevar un poco el orden. Para poner cordura ahí, ¿no? No, a ver, Roberto es maravilloso. O sea, por supuesto Roberto, aparte sí, que yo he de reconocer que es un tipo excepcional, más allá de su parte profesional, ¿no? Pero sí que la primera vez que escuché esta canción fue allí en directo y un poquito antes de que empezara la presentación, pues yo estuve hablando con Elena Farga y la verdad que fue maravilloso poder charlar con ella y con la ilusión con la que ella había escrito esta canción, que la había escrito con muchísima ilusión. Y luego la frase que nos dijo Esther González, vamos a hacer historia. Entonces luego la he recordado muchas veces, porque yo le pregunté qué va a pasar en este mundial y ella dijo, vamos a hacer historia, y vamos que sí la hicieron. Pero en todos los sentidos. Además que sí. Y esta sintonía, esta canción, que es buenísima. Yo siempre se lo decía a Parra cuando hablábamos del día a día de la selección española en Suiza, en la Eurocopa, la ponía siempre y decía, Parra, es que lo siento por tenerte esperando, pero es que me gusta tanto la canción que la dejaba siempre de coleo 2-3 minutos fácil, vamos. Fácil. Pues ahí la tenéis, está por venir, es este hit, porque para mí es un hit ya de Farga. El caso es que hoy quería hablarte de porteras, ¿no? Porque a lo largo de la historia del fútbol femenino, fíjate, me cuesta decir fútbol femenino, aunque ya sé que es una expresión que las propias futbolistas lo dicen, pero para mí me parece que el fútbol nos pertenece a todos y no hay fútbol femenino. Hay en todo caso equipo femenino.
de fútbol o equipo masculino de fútbol. Pero bueno, esto es una Sí, pedrada pero mía. a mí me pasa, Natalia, por ejemplo, cuando en esta Eurocopa, cuando tenía que hacer la portada del programa del verano, donde siempre hablamos de titulares con sonidos y alguna opinión de algún experto y tal, siempre decían la selección española de fútbol femenino, ¿sabes? Para dirigirme a nuestro equipo nacional. Y siempre le ponía esa coletilla. No sé por qué, la verdad, pero me sale solo y cuando hablo no creo que sea un error, ¿eh? No, yo creo que ya las propias futbolistas lo utilizan y nos hemos acostumbrado a eso, pero yo siempre he intentado decir la Liga Femenina de Fútbol, porque cuando decimos la Liga ya sabemos que estamos hablando de la masculina. Entonces, para especificar qué es la femenina, a mí me pasa, por ejemplo, con mi equipo, bueno, pues es que no puedo ir a este evento porque es que resulta que juega el Atleti. Y ya mis amigos que me conocen me preguntan, ¿el femenino o el masculino? Porque ya saben que yo lo digo tal cual. Pues si estás atento a la liga femenina ya sabes que es el femenino. Es verdad. O si estás atento a la liga masculina ya sabes que es masculino. Pero bueno, esto ya es que es para frikis que... Café para los muy cafeteros. Sí, sí, pues ya no te digo que la Deporteca es un programa de culto, pues esto lo mismo. Y bueno, a mí me cuesta lo de decir fútbol femenino, pero entiendo que todo el mundo utilice esa expresión, pero porque yo insisto, igual que me cuesta decir boxeo femenino, me digo boxeadoras o boxeadores, o jugadoras o jugadores. Ajá. Y lo que pretendo con esto es que la gente esté atenta a lo que estoy contando y que sepa a lo que me estoy refiriendo en el contexto en el que yo luego utilizo la expresión. Pero bueno, igual estoy pidiendo demasiado. Voy a empezar por la primera portera de la historia en España. Porque luego te voy a contar historias de algunas otras porteras a nivel internacional, pero en España, y te lo digo, te hablo de ella porque hay un libro sobre ella. Entonces, claro, es maravilloso. Si hay un libro, yo tengo que hablarte de un libro. El libro se titula Irene y las puertas del fútbol. Está escrito por Rubén Ventureira y Juan Luis Rodríguez Cudeiro, que son periodistas de gallegos, y claro, pues hablan de ella porque fue una portera gallega. Tiene una historia impresionante. Mira, es curioso porque en la presentación de este libro estuvo Rafael Luzán. Sí. Como presidente de la Federación Gallega de Fútbol. Eso es. O sea, todavía no era el presidente de la Federación Española. Y bueno, te cuenta la historia de Irene González, que es una historia de esta pionera del fútbol español que hace un siglo, porque compitió o estuvo jugando al fútbol a principios del siglo XX, compitió como portera en equipos como el Deportivo, compitió con equipos como el Real Madrid, e incluso llegó a ser fundadora, portera y capitana de su propio club, el Irene Fútbol Club, porque dijo, bueno, si no nos dejáis jugar, pues ya no os preocupéis que ya pongo yo un equipo, ya pongo yo un equipo que lo dirijo yo. Y se llama el Irene, ¿no? El Irene Fútbol Club se llamaba. Y fantástico, porque fue una pionera en todos los sentidos. De hecho, mira, en Femenino Singular tuvimos hace un par de temporadas con un historiador, no os voy a dar más detalles, pero estuvimos hablando de las pioneras. Teníamos una sección de pioneras todas las semanas. Y yo me di cuenta de que a principios del siglo XX eran muy modernas las mujeres y la sociedad era muy moderna. Quizá toda esa modernidad que llegaba por parte de la tecnología, de la industria, el avance a nivel industrial y económico en el planeta, sobre todo en Europa y también en España, hizo muy modernas a todas aquellas mujeres, porque se organizaban equipos de cuidado de los niños mientras que las mujeres hacían deporte. Y había una cantidad que todo eso se frenó con la guerra civil, pero hasta que comenzó el conflicto nacional, las mujeres españolas eran muy modernas y eran muy capaces y tenían muchas herramientas para poder hacer muchas cosas, y sobre todo a nivel organizativo era fantástico. Yo leyendo los libros y escudriñando la historia me di cuenta de que eran mucho más modernas que nosotras a principios del siglo XXI, que igual nos quedan muchas cosas por pulir o hemos tenido algunos retrocesos. Bueno, el caso es que para los autores de este libro vieron una exposición que había sobre el fútbol gallego y vieron la foto de aquella muchacha y dijeron, pero esta muchacha ¿quién es? Y llegó su sobrina, y que se llama Matilde Regaldíe, y les dijo, pues es mi tía y desde luego podríais escribir una historia muy bonita sobre ella, porque ella murió con tan solo 19 años y en 19 años murió de tuberculosis en 1928, nació en 1909.
pero fue capaz de hacer un montón de cosas, entre ellas imitar a Zamora. Te hablaba ayer de Ricardo Zamora, pues era su ídolo, e incluso se vestía igual, se comportaba igual que él, aunque bueno, llevaba, los pantalones de Zamora eran más cortos que los que llevaba Irene. Irene los llevaba pues casi por la rodilla, por debajo de la rodilla, para no levantar suspicacias ni ningún problema de la época, de la sociedad de la época. Y desde luego se colocaba en la portería y hacía los mismos gestos que Zamora, y hay algunas imágenes, una de ellas es la portada del libro donde aparece Irene González, y bueno, es fantástico. Yo recomiendo que leáis este libro, sobre todo, no solamente por conocer a Irene González, sino también por los años posteriores a la muerte de Irene, que parece que, como te decía, que habíamos dado un paso atrás. O sea, que digamos que no se avanzó como se debía de haber avanzado casi hasta el final del siglo XX, con ya la irrupción de los equipos femeninos dentro de las como secciones de los equipos masculinos, y que ahí poco a poco, con el auspicio y la protección del señor de Papá Club, pues ya las secciones femeninas han podido tener un recorrido hasta lo que es, por ejemplo, hoy el Abanca Deportivo. Bueno, el caso es que el Deportivo femenino, quería decir. Sí. Pero es muy interesante el libro, sobre todo porque aborda todo lo que es el fútbol femenino. ¿Ves? Ya lo he dicho. El fútbol femenino en Galicia. Pero no es la única portera de la que te quiero hablar. Te quiero hablar también de una mujer que posiblemente ella te suene más, sí, que se llama Hope Solo. Ella ha sido portera de la selección campeona del mundo de Estados Unidos entre 2000 y 2016, más de 15 años como profesional, pero ha jugado en el Philadelphia Shark, en el Olympique de Lyon, en los Seattle Rangers, en un montón de equipos, y además cuando el fútbol americano, el fútbol femenino, era el dominador. Eso es, norteamericano, era la potencia, ¿no? Ella fue la mejor portera del mundo por la IFFHS en 4 ocasiones, entre 2012 y 2015, pero Hope Solo posiblemente está considerada por muchos la mejor portera de su generación. Es que además ganó 2 oros olímpicos también en 2008 Casi y 2012, nada, ¿eh? El Mundial de 2015 también, que precisamente ese Mundial fue uno de los más importantes, donde la irrupción del fútbol femenino ya fue patente, ¿no? Porque por los índices de audiencia y por la cantidad de gente que acudió a los estadios. Pero Natalia, antes de nada, hablas de audiencia, es que si no luego se me va a olvidar. ¿Crees que ha sido un punto de inflexión para la gente, la sociedad española, esta Eurocopa? Porque los niveles, hablaba con Juancho Gallardo, director de Marca y Radio Marca, y hablaba con Felipe del Campo, director de contenidos de esta radio hasta hace bien poquito, y hablaba con ellos precisamente del gran impacto que ha tenido tanto a nivel mediático en cuanto a papel y radio y a nivel televisivo, y joder, han sido brutales los números de nuestra selección, ¿eh? Yo es que creo que no hemos querido verlo, pero porque muchas veces nos limitamos a nuestras ligas domésticas y no hemos querido ver que el impacto que tienen las selecciones y el fútbol a nivel selección es muy similar al que tiene el baloncesto, porque no hay mucha audiencia, la audiencia es respetable, pero que no es tan masiva en la liga regular de baloncesto como cuando se juega una Eurocopa o un Mundial. Y yo creo que en el fútbol femenino ocurre 3/4 de lo mismo, cuando hay títulos en juego a nivel selección, y bueno, esto pasa también en los Juegos Olímpicos. Nadie se ve la liga de waterpolo femenina, ¿sabes? Pero sin embargo sí que se ve a las guerreras cuando ganan el oro olímpico en París. Entonces yo creo que es algo que se repite en los deportes minoritarios, emergentes, o como les quieras llamar, o los deportes que no son fútbol masculino, por decirlo de alguna manera. Mejor así. Entonces creo que es algo que se repite en los deportes que no son el fútbol masculino, que sí que hay mucho seguimiento a nivel club y también a nivel selección, evidentemente, pero yo creo que el fútbol femenino está más cerca de los deportes polideportivos que del fútbol masculino, todavía. Y aún así es todo un éxito. Yo creo que la organización de la Eurocopa lo ha hecho muy bien. Creo que también en Inglaterra se hizo muy bien hace la Eurocopa anterior, porque sí que se eligieron estadios de una capacidad que fuera suficiente como para que hubiera una buena entrada, pero que no fuera muy grande para que no se vieran huecos. Entonces, entre los 20 y 30.000 espectadores ya es un estadio grande para un equipo de fútbol femenino, o sea, para un encuentro de categoría femenina, pero también es cierto que hemos visto prácticamente todos los estadios llenos en la Eurocopa. Por no decir todos. Sí, además batiendo récords de asistencia a los estadios. Ya no te cuento la gente que lo ha visto por la tele. Entonces, pero yo creo que tiene que ver más con que el evento es un evento internacional de selecciones
porque luego en las ligas domésticas no vemos Sí, tanta bueno, gente. pero... Ni siquiera en las Champions. Si lo pusieran en... Y ahora continuamos, ¿eh? Nada, el último paréntesis que te hago. Si lo pusieran en abierto, la sociedad española ya conoce a... Bueno, ya conocía a Aitana, Alexia y las jugadoras de más renombre, pero ya conoce a Esther, ya conoce a Salma, ya conoce a Vicky, ya conoce a Olga, ya conoce a Ona, ya conoce a Irene Paredes... Entonces, pues, Atenea, por supuesto. Entonces, bueno, ya ahí... Atenea, que es una futbolista eléctrica, te digo. Sí, a mí me encanta Atenea. Bueno, el caso es que esto tiene mucho que ver con la apuesta que hizo en su día Gol Televisión por el fútbol femenino. Quedaban todos los partidos de la Liga. Uh-huh. Y yo creo que ahí se generó una demanda, una necesidad, porque se generó una rutina. A los que le gusta el fútbol, ven fútbol femenino, masculino, ven el fútbol de segunda división, de primera rep, es todo. Porque si te gusta, quieres verlo, y si te lo dan gratis, pues lo ves muchísimo más a gusto, porque encima no te cuesta. Entonces yo creo que la irrupción y los récords que se hicieron luego de asistencia a los estadios en los años posteriores a que Gol diera gratuitamente la Liga Femenina, es una prueba evidente de que si te lo dan gratis, lo vas a ver sí o sí. Y luego, pues nada, ya te quedan allí tus cuadraditos para tus anunciantes y tus bloques de publicidad entre primer tiempo y segundo tiempo. Y todos están contentos. Claro, todos están contentos. Bueno, Hope Solo. Venga, seguimos. Hope Solo, que bien es cierto que aquel Mundial de 2015 fue el primero en el que la gente, yo creo que se dio cuenta de, hostias, esto interesa. Uh-huh. Y entre otras cosas por las intervenciones de Hope Solo, de la portera de Estados Unidos. En la semifinal de Londres 2012 ante Canadá firmó paradas decisivas en la prórroga antes de un gol agónico que metió Alex Morgan en el último momento, pero si no llega a ser por las paradas de Hope Solo no hubiesen llegado a la final de aquellos Juegos Olímpicos en 2012. Y luego un carácter muy competitivo y una forma muy, muy directa también de salir a por el balón sin ningún miedo. Que claro, la gente decía, joder, la portera está loca. Pues igual que los porteros, tal cual, porque salía de verdad sin ningún problema. Ella, de hecho, tenía una frase que decía, nunca salgo al campo pensando que voy a fallar, salgo pensando que nadie va a poder conmigo. Me gusta esa filosofía. Sí. Y hay, por cierto, un documental que se llama, es de la serie que ha hecho Netflix del Untold, Hope Solo versus US Soccer, o sea, Hope Solo contra el fútbol de los Estados Unidos, porque ella fue, claro, luego hablamos mucho de Megan Rapinoe y tal, y de sus reclamaciones a la hora de tener mejores salarios, que no te digo que equipararan a los hombres, pero bien es cierto que es que la Liga Femenina tenía mayor seguimiento, mayores ingresos por publicidad y también y en audiencias televisivas y demás, que la masculina, y ellas cobraban bastante menos que los hombres. Entonces Hope Solo fue una de las que alzaron las voces antes de lo que lo hiciera Megan Rapinoe, y eso le llevó muchas críticas, pero no solamente eso, es que hubo también un partido en el que el entrenador puso a otra compañera por delante de ella y ella se quejó. Entonces ahí se ganó un poco la animadversión del vestuario, porque dijeron, mira, la compañera es tan válida como tú y aunque tú eres buenísima, ya lo sabemos todos, pero no tienes por qué criticar una decisión que ha tomado el entrenador. Y eso le llevó varios problemas. De hecho, luego tuvo también un problema familiar, hubo una bronca, la detuvieron, en fin, sí. En el documental se cuenta todo muy bien. Ya te digo que está en Netflix y se llama Untold, el documental, y es Hope Solo contra el soccer, el fútbol de Estados Unidos. Y bueno, hay muchísimas cosas en cuanto a Hope Solo, que yo os recomiendo que si tenéis Netflix pues veáis el documental y así me ahorro el contároslo. Pero hay otras muchas porteras interesantes. Por ejemplo, te voy a hablar de Bente Nordby, que es noruega. Ella es la guardameta histórica que conquistó el Mundial de 1995, la Eurocopa del 93 y el oro olímpico en Sydney 2000. O sea, estamos hablando que Noruega ha sido una potencia a nivel mundial en cuanto a fútbol femenino. De hecho, bueno, pues lo ha sido hasta la irrupción de Alemania y evidentemente de Estados Unidos, pero Bente Nordby, que era bueno, hay un momento icónico que es la tanda de penaltis ante Brasil en las semifinales de Sydney 2000 en los Juegos Olímpicos, que bueno, tenía una seguridad impresionante y todo el mundo se quedó maravillado con esta portera. Luego Emma Byrne de Irlanda es la histórica portera del Arsenal Ladies, ganó múltiples ligas y también la Champions femenina, una figura inspiradora para el fútbol femenino irlandés, tiene 11 ligas inglesas, 10 FA Cups, una Champions League con el Arsenal Ladies, tiene un
palmarés impresionante, más de 130 partidos con Irlanda, siendo su capitana durante una década, que no es habitual ver a los porteros capitanes, y ella lo fue, y luego sobre todo esa final de la Champions League en 2007, donde mantuvo la portería cero ante las suecas del Umea. Luego otra que es una vieja conocida de los seguramente de los seguidores del Atleti de Madrid, Hedvig Lindahl, la sueca, con más de 100 porque fue portera del Atleti femenino, sí, lo sé. con más de 190 partidos internacionales, un baluarte para Suecia durante 2 décadas. Yo la recuerdo verla en Alcalá, en la ciudad deportiva de Alcalá del Atlético de Madrid, con sus hijos, que siguió compitiendo después de ser madre, y la verdad que fue fantástico verla a ella y a su mujer allí en las gradas del Atlético cuando estaba lesionada, evidentemente. Y tiene una plata olímpica y un subcampeonato del mundo, 2 subcampeonatos del mundo, más de 190 partidos internacionales, y ella debutó en 2002 y con un nivel altísimo durante todo este tiempo. Y otra que también estuvo en el Atleti, Sari Van Benendal. Claro, es que también con Lola Gallardo, cuando se va Lola Gallardo, tienes que cubrir la portería de alguna manera, y por eso vinieron Lindahl y Benendal. Sari Van Benendal, de los Países Bajos, una figura clave en el Mundial 2019, fue elegida Guante de Oro, con una grandísima calidad para responder en momentos de máxima presión. Además es muy conocida por la seguridad que tiene en la salida del 1 contra 1, y fue subcampeona mundial en 2019 y campeona de Europa en 2017 con el Guante de Oro en el Mundial 2019. Christian Endler, la chilena, mira, teníamos que traer a alguien del otro lado del charco. Ella fue portera con el PSG y el Olympique de Lyon, y destaca por su seguridad y su posicionamiento y con el juego con los pies. Tiene más de 100 partidos con la selección chilena y es una jugadora clave para clasificar a Chile para su primer Mundial, el de 2019. Impresionante lo de esta mujer. Y por último, Ann-Katrin Berger, de Alemania, que superó un cáncer de tiroides en 2017 y volvió a la élite en menos de un año con el Chelsea, y ha sido nombrada varias veces como mejor portera de la liga femenina, y sobre todo por demostrar esa resiliencia, ¿no? Y esa capacidad también para detener penaltis, que creo que es buenísima deteniendo penaltis. Y tiene varias ligas con el Chelsea, también con el PSG, y ha sido portera del año en 2 ocasiones. Y por último, Kim Jung-mi, de Corea del Sur, sí, que es una leyenda en Asia, con más de 150 partidos internacionales, ha sido subcampeona asiática, más de 150 partidos internacionales y 6 mundiales disputados, desde 2003 hasta 2023, que es una cifra récord para una portera, y sin duda pues una muestra de que la edad es solo un número, porque Kim Jung-mi, ya te digo, hasta el Mundial de 2023 defendiendo la portería de Corea del Sur. Y hasta aquí hemos llegado. Sí, pues buena lista. No sé, Natalia, estaba así pensando, de España, tú que controlas bastante y tal, una portera así que hayas dicho, pues yo creo que está entre las mejores, top portera española. Bueno, tengo que reconocer que cuando irrumpió Catacol en el Mundial de 2023 yo no me la esperaba, porque además era la portera suplente y era de las más jóvenes, y me sorprendió gratamente por su capacidad de liderazgo, por su juego con los pies y por su valentía siendo tan joven. Y tengo que me viene el primer nombre que me viene es el de ella, pero claro, yo he visto porteras impresionantes, pues Sandra Paños, yo estaba pensando en Sandra, de hecho. Y que me ha parecido, de las mejores, y también Lola Gallardo, sin duda, que Lola Gallardo ha tenido sus momentos, ha tenido algunos fallos que yo creo que han sobresalido más que sus aciertos, y me parece injustísimo, porque yo a Lola la he visto hacer paradas impresionantes y sobre todo la he visto estudiar al rival de una manera también muy, muy eficiente, y eso dice mucho de ella y de su amor por este deporte. Uh-huh. Y en fútbol femenino, Natalia, ya que te tengo aquí, aprovecho y te pregunto con todo el respeto del mundo, muchas veces una de las comparaciones que tienden a los más incultos a comparar el fútbol masculino y el fútbol femenino, siempre ponen el foco en que una de las grandes diferencias es la portería. ¿Estás de acuerdo? Bueno, esa conversación la hemos tenido varias veces en la redacción. Sí, por eso la quiero traer aquí. He de decir que desde el Mundial esas conversaciones no he tenido, esas discusiones no las he tenido en redacción. Ajá. Pero sí que es verdad que me han dicho eso de que, claro, que las porteras es que como ninguna mide no sé cuánto y si le tiras por alto van a llegar siempre. Bueno, tengo que decir que, aunque hemos hablado de una portera que empezó a defender la portería a principios del siglo XX,
el fútbol, o sea, las mujeres jugando al fútbol, el fútbol femenino, no ha tenido la emergencia hasta pasados los 90. O sea, ya entrando, bien entrados, estamos hablando te he hablado que el Mundial de 2015 yo creo que fue el más importante a nivel mediático, sí, sobre todo para cómo llegó también a la audiencia. Social también, podemos decir. Sí, a nivel social. Pero yo creo que sin duda el avance de las mujeres en tan solo una década, desde 2015 a 2025, ha sido impresionante. Yo no sé sí sé. Has visto muchos partidos de la pasada Eurocopa. Por supuesto que sí. ¿Cómo juegan? Es Muy que bien. es alucinante. O sea, es increíble. Yo es que y bien es cierto que yo he pasado muchos años viendo la liga femenina y viéndola en las gradas de los estadios, pues acompañada de los padres o las madres de las futbolistas. O sea, éramos 4 piraos que nos gustaba el fútbol femenino y poco más había en las gradas. Y se cometían muchos fallos y había mucha falta de profesionalidad porque no era un fútbol profesional. Yo diría que desde que a las futbolistas se les ha otorgado la posibilidad de contar con herramientas suficientes como para poder demostrar su calidad, ese debate ha terminado. Porque una mujer es capaz de llegar hasta la cruceta y lanzar la mano hasta lo más alto si entrena. Totalmente. Además, de hecho, lo hemos visto en esta Eurocopa. Sí, recuerdo la parada de Cata Coyle en semifinales contra Alemania, que la saca ahí como puede, se tropieza con la red, se consigue levantar, vuelve a sacar una mano arriba espectacular. O sea, que yo creo que debate zanjado, ¿no? Porque yo he escuchado la expresión de es que juegan fatal, es que son muy malas, es que fallan mucho. Y yo siempre les decía, es que entrenan de 6 a 8 de la tarde después de haber currado durante todo el día. Y a medio campo, seguramente, sí, compartiendo con el infantil A del no sé quién Tal y el cual. juvenil Así del B. Ha sido así durante décadas. Y hay que aplaudir a todas aquellas que a principios de los 90, las pioneras, y me vienen muchos nombres a la cabeza, no voy a decir ninguno para que no se me quede nadie en el tintero, pero en 10 años, en tan solo una década, el avance ha sido, y yo diría que incluso más. Incluso diría que desde que las 15 se plantaron en su día y dijeron necesitamos un psicólogo, un nutricionista, un fisioterapeuta, un preparador físico específico para las mujeres, porque no se entrena igual a un hombre que a una mujer. Los viajes mujer. de 15 horas, hacerlos en condiciones porque luego tenemos que competir en la élite. No nos pongáis el partido a las 9 de la mañana porque es que resulta que hemos salido de trabajar a las 8 de la tarde, porque se estaba exigiendo una profesionalidad a un fútbol que no era profesional. Ahora que se les ha dado las herramientas, ahora es cuando estamos empezando a ver los resultados. Y después de lo visto en esta pasada Eurocopa, que yo creo que se ha calcado en todos los países, se ha hecho una cosa muy parecida, después de cómo las hemos visto jugar a un nivel espectacular, yo creo que esto ha cambiado y ha cambiado la mentalidad también de muchos de los que veían antes el fútbol femenino, que ahora ya lo ven desde otro punto de vista. Y yo siempre digo, a mí me gusta más el fútbol femenino, las entradas no son tan bestias, no escupen ni la mitad de lo que escupen los tíos. Hay muchas cosas que juegan a favor de los partidos femeninos. Eso es verdad. Y luego otra cosa más. Yo estuve en la final de Huesca, entre el Atlético de Madrid, al final de la Copa de la Reina, entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Había 200 seguidores del Atlético de Madrid. El resto del estadio era todo el Fútbol Club Barcelona. Estábamos en una clarísima minoría. Pero es que ni un incidente. Pero ni en esa final ni en ninguna otra en la que yo he asistido. No hay incidentes en las gradas, no hay incidentes entre aficionados. Yo creo que es muy saludable que destaquemos esto también, porque en el deporte femenino, que también somos mayoría de mujeres las que seguimos la liga femenina, no existen altercados violentos entre las hinchadas. Y a mí me parece que eso también es destacable, porque no hemos tenido ni un solo problema en toda la Eurocopa tampoco. Importante recalcar eso. Hablas de hinchadas, creo que mañana hablaremos de hinchadas. Hablaremos de hinchadas, ¿no? Natalia Freire, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros nos vamos ya porque ya están por aquí Miguel Quintana y Nahuel Miranda para la pizarra. A las 12 volvemos, de 12 a 4, con muchas horas y muchas cosas que llevarnos a la radio. Así que os dejo con la pizarra, después con marcador, después con la noche con Adrián Benedicto, al día siguiente con la tribu. Increíble. Venga, que nos vamos. Chao, chao. Hasta mañana.